Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena del Crimen. Hoy vamos a volver a trasladarnos un buen tramo del tiempo en el pasado para contarles una historia que quizás muchos la hayan olvidado, pero trata de una situación de sangre bastante compleja, con muchos aristas y nuevamente con el poder de una institución detrás, quizás el poder de una institución detrás. Era el año 2014 cuando esto sucedía, donde dos personas fallecían, dos integrantes de una familia, a consecuencia de una verdadera artillería vertida en una casa, donde estaban tres integrantes de una familia, dos de ellos son los que finalmente fallecen, uno logra salvarse, y los responsables de este tiroteo se hablan que eran miembros de la fuerza militar. Y de ahí viene una serie de hipótesis y sospechas con respecto al trasfondo real de lo que había sucedido. Muchas sospechas, rumores y especulaciones en torno al trasfondo de este hecho. Todas de alguna u otra manera sujetas al ajuste de cuentas. No había ningún tipo de motivación para hablar de que eso fue un accidente, un percance, una práctica de tiro, nada que tenga que ver con un accidente. Eso sí fue hecho a propósito y con un objetivo en particular. El contexto es lo que de alguna u otra manera vacilaba entre una circunstancia y otra, que se los voy a contar en el desarrollo de esta nueva historia. Vamos a ver de quiénes se tratan, los protagonistas de esta noche, los integrantes de esta nueva historia. Tiene a dos víctimas, como le había comentado. Una de ellas es Catalina Cáceres de Gavilán, una mujer de 49 años, una ciudadana paraguaya, ama de casa. Su domicilio en la compañía Pozo Azul del barrio Tarumandú de la ciudad de Luque. Esta mujer fue asesinada junto con su hijo cuando tomaban mate frente a la casa. Les anticipo qué es lo que ocurría en esa situación. Y el otro es, como decíamos, Derlis Gustavo Gavilán Cáceres, su hijo de 17 años, paraguayo, un estudiante, también domiciliado en Pozo Azul, barrio Tarumandú de Luque. Este muchacho fue acusado de robo por los sospechosos del crimen. Y a propósito, los sospechosos: Edgar Eugenio Bedoya Martínez, su edad 24 años, de nacionalidad paraguaya, su profesión es vicesargento segundo de aviación, también domiciliado en Pozo Azul del barrio Tarumandú de Luque. Él junto a su hermano fueron detenidos y acusados por el crimen. El otro es Cristian David Bedoya Martínez, de 26 años, como escucharon es hermano del primero, paraguayo, de profesión también vicesargento segundo de aviación. Su domicilio en el mismo sitio, Pozo Azul, barrio Tarumandú de Luque, y es el hermano mayor del primero. Ambos habían negado ser autores de este hecho de sangre. Y ahora vamos a ingresar a la crónica, a interiorizarnos de qué fue lo que ocurrió. Les decía que esto sucedía en el año 2014, era mitad de año de ese tramo de la historia de nuestro país. En ese sitio ocurrió todo, en el mismo domicilio de esta mujer y de este joven, en el Pozo Azul, este barrio de Tarumandú, en el barrio Tarumandú de Luque. Ahí sucedía prácticamente una lluvia de disparos que fue hecho en aquel entonces, al menos por estos sospechosos. Así inicia esta historia. ¿Qué es lo que había detrás de toda esta situación? Comenzaba la investigación con dos hombres que aparentemente fueron los encargados de haber protagonizado una verdadera refriega en contra de estas personas, con una sola intención: una venganza, utilizando armas de uso militar, al menos el calibre lo decía, y eso comenzarían a hacer en la investigación posterior. La crónica nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Era julio del año 2014. ¿Qué pasó? El frío calaba hasta en los huesos.
Era domingo y comenzaba la última semana del mes de julio del año 2014. En la compañía Pozo Azul del entonces descampado barrio Tarumandí de Luque, que se ceñía camino a la ciudad de San Bernardino, se sentía especialmente la baja temperatura invernal por aquellos días. La familia Gavilán Cáceres decidió hacerle frente a la fresca tarde con un hirviente mate, que calentaba por turno las manos y el cuerpo de Catalina Cáceres e Isabelino Gavilán Rolón. También al hijo de ambos, Derdis Gustavo, un adolescente de apenas 17 años. En un momento dado, Isabelino entró a la casa. Su esposa e hijo quedaron en el patio, que hacía de cocina, y ninguno de ellos comprendía qué ocurría cuando comenzaron las primeras explosiones. Desde una zona boscosa, los tubocañones de dos armas dejaban escapar sin frenar sus balas. Eran las 18:45 del domingo 26 de julio del año 2014, cuando los proyectiles que perforaron las humildes paredes de la casa familiar también atravesaron los cuerpos de Catalina y Derdis Gustavo, como si los tiros hubieran sido dirigidos exactamente a ellos. En ese mismo instante, las balas cesaron. Malheridos ambos, fueron llevados a urgencias del Hospital General, en un fallido intento por salvarles la vida. Sin embargo, los proyectiles le habían causado demasiado daño y apenas 15 minutos después del ataque, ambos murieron. Una familia fue víctima de disparos de arma de fuego. Inmediatamente llegado al lugar del hecho, constatamos, encontramos prácticamente rastro de sangre porque las personas quienes habían recibido el disparo de armas ya fueron trasladados al Hospital Regional de Luque. Las víctimas son la señora Catalina Cáceres de Gavilán, paraguaya casada de 49 años de edad, como así también su hijo Derdis Gustavo Gavilán Cáceres. Nos llamaron del centro asistencial manifestando que los mismos ya habían fallecido. Isabelino fue el único sobreviviente en el ataque y en el momento de enfrentar a las autoridades acusó directamente a dos vecinos como autores. Eran dos militares. Para él, no había dudas de que ellos percutieron los mortales impactos, como estaban acostumbrados a hacerlo, según lo dijo ante las cámaras de televisión aquella fatídica noche. Todos los vecinos coincidieron en que los dos suboficiales de la Fuerza Aérea eran conocidos por sus actitudes prepotentes y violentas, y que no era la primera vez que realizaban tiros. En esta parte, en este capítulo, hablamos siempre de las heridas que acaban con la vida de estas personas. Con el respeto debido, hacemos recuento extraído del parte médico en aquel entonces. Y comenzamos con Catalina, la mujer que ya después, digamos, una vez que ella es llevada a un centro asistencial, el entonces Hospital Regional de Luque, fallece. Ella, según el reporte médico, recibió 3 impactos de bala que acabaron con su vida. A su hijo un solo impacto mortal lo alcanzó según el reporte. La mujer recibió estos impactos en la zona del pecho, lado derecho, mientras que su hijo Derdis Gustavo fue herido en el abdomen. El proyectil que recibió este muchacho dejó una trayectoria de entrada y salida, incluso traspasó la pared de ladrillo hueco de la casa. Para que hagan una idea de la fuerza que tenía, de alguna u otra manera, algunos dirán, bueno, un ladrillo hueco no ofrece tanta resistencia,
Lo importante es que tampoco disminuyó su potencia ese proyectil y mató a este joven. El intento por socorrer a las víctimas fue en vano. Ambos fueron llevados a urgencias del entonces Hospital Regional de Luque, pero no se pudo en poco tiempo, y el sistema, ¿verdad?, del cuerpo humano entra en eso que se conoce como shock y fallece a consecuencia de eso. Y ahora hablemos de esto que también es parte de lo técnico del programa y tiene que ver con lo que hizo Criminalística en aquel entonces. Yo les decía una lluvia de balas como un cliché que se usa muchas veces en lo periodístico, policial, pero sin duda es la mejor manera de describir lo que había ocurrido en aquel entonces, porque imagínense ustedes la escena. Catalina y su hijo estaban tomando mate, una situación que ocurre habitualmente en la casa cuando de repente comienzan las detonaciones y los disparos. Criminalística encuentra 25 casquillos servidos en la escena, regados por toda la casa. Eso significa que esa cantidad de disparos se percutieron por diferentes tipos de armas, según el reporte que hizo la policía en aquel entonces, la que asistió hasta la escena del crimen para poder recabar todos los datos de lo que había sucedido en aquel momento. Todo eso sometido a pericia de contraste, es decir, evaluar de qué tipo de armas salieron esos casquillos, esos cartuchos. Y ahí es donde sale la teoría: estas armas no las utiliza cualquiera. Esto es el trabajo que hizo Criminalística en aquel entonces y lo que sirvió de puntal de investigación para la policía y también para la fiscalía. Más de 20 tiros. Aunque parecía difícil de creer, los parientes de los fallecidos y vecinos aseguraban haber escuchado casi un centenar de disparos. Isabelino no dudó en decir que fueron como 60 los que había escuchado mientras intentaba refugiarse detrás de algún mueble para salvar su vida. Los agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional llegaron a esa casa para levantar evidencias y allí encontraron más de 20 vainas servidas. A simple vista pertenecían a distintos calibres, algunos de ellos de un calibre 9 milímetros y otros de una 6.35. Y los rastros que nosotros encontramos, aproximadamente 10 a 12 disparos, justamente lo que hemos notado nosotros por la casa, por el domicilio de estas personas quienes se encontraban alrededor de un fogón compartiendo el fuego prácticamente. Los informes de la época señalan que fueron un total de 25 cartuchos dispersados alrededor de toda la casa, especialmente en la pequeña cocina donde se encontraban tomando mate madre e hijo. Un efectivo policial que declaró muy bien en el juicio oral pudo explicar que habían vainillas servidas de 2 calibres distintos, de 2 armas distintas. Habían 2 tiradores, solo que los testigos no pudieron ubicar a los 2 tiradores con armas, porque uno de ellos, que es el marido de una de las víctimas, dijo que vio solo a uno con el arma en la mano, porque ellos ya se escondieron dentro de la casa para refugiarse de los disparos de arma de fuego. Entonces ya no vieron al otro con las armas, porque evidentemente no podían estar mirando quién es lo que venía con el arma, ya estaban tratando de cuidar sus vidas. Las evidencias fueron llevadas al laboratorio forense del Ministerio Público a la espera de ser comparadas con las posibles armas del crimen. Pero los proyectiles no dejaron plomo en el cuerpo de las víctimas.
Ambos fueron llevados a la morgue del Hospital General, donde ahí inspeccionaron brevemente y luego fueron entregados a los familiares sin realizarles la autopsia. Ahora vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un hecho de sangre que había ocurrido en el año 2014. Un doble asesinato atribuido a dos personales militares, a dos vicesargentos, hermanos ellos. La muerte de Catalina y de su hijo Derlis, ella de 49 años y él de 17 años. Ocurrido en Luque. Las consecuencias, el contexto de lo que pudo haber sido un ajuste de cuentas comienza a develarse a partir de la siguiente pausa. Les voy a contar los detalles del trabajo, los primeros tropiezos que tuvo a propósito la investigación. Pausa y ya volvemos. Continuamos en Escena del Crimen con esta historia que estamos trayendo del año 2014 a esta época para rememorar lo que había ocurrido en ese entonces. Era julio del año 2014 cuando Catalina y su hijo Derlis, ella de 49 años y él de 17 años, se encontraban tomando mate como cualquier otra familia, integrantes de una familia, en la normalidad en la zona de Luque, en el barrio Tarumandú, cuando comienzan detonaciones que venían de una sola dirección al parecer, pero sí una veintena de disparos que iban hacia ellos. Esos disparos, algunos dieron contra la humanidad, provocándoles evidentemente heridas importantes, porque hablamos de calibres importantes, de calibres muy fuertes, muy potentes. Ellos fueron auxiliados en aquel entonces hasta el que se conocía por aquella época como Hospital Regional de Luque, pero no hubo caso, lastimosamente fallecieron. Catalina recibió 3 disparos, el uno lo suficiente como para cegar su vida. Catalina lastimosamente también falleció. De alguna u otra manera, quizás ellos hayan visto algo, hayan podido reconocer a los tiradores, eso no lo vamos a saber. Lo cierto es que al menos en ese momento había mucha confusión con respecto a lo que pudo haber ocurrido. Sí, rumores de qué es o de dónde podrían ser esos ataques. Había algunas pistas como las que surgían de un primer informe de criminalística, donde tras estas pruebas de balística determinaron que los 25 casquillos obtenidos de la escena del crimen, ahí frente a la casa y los alrededores, se hablaba de diferentes calibres, pero provenientes en su mayoría de armas de uso militar. O sea, no cualquiera los tenía, por más de que podamos reflexionar en la historia de que muchos grupos delictuales utilizan este tipo de armas. Lo primero que uno puede pensar es que podrían ser también efectivos militares. ¿Por qué no? No se podía descartar. Lo cierto es que la policía y la fiscalía tenía a militares en la mira, ya que hacían algunas conexiones con eventos ocurridos con la familia, eventos negativos. El domingo, aquel domingo, digamos, poco después del evento, fueron detenidos algunos de estos sospechosos, de los que estaban en la mira de la fiscalía y también de la policía, y a partir de ahí la investigación comenzaría a tener también sus primeros tropiezos. Ellos eran hermanos, también vicesargentos de la Fuerza Aérea, y a partir de ese momento el vuelo iba a estar difícil para la investigación, porque comenzarían también de alguna u otra manera a tener tropiezos a la hora de probar si realmente fueron ellos los tiradores. Militares en la mira. La noche cubrió el cielo luqueño y muy rápidamente la oscuridad se hizo espesa y cómplice del escape de los asesinos.
aunque no pudieron llegar muy lejos. Todo el perímetro estaba rodeado de policías que no tardaron en encontrarlos. Cuando el reloj marcaba las 21:30 de aquel domingo, los ubicaron en la 10ª compañía luqueña, entre las calles Cañada Olazar y Vergel Luqueño. Los calibres de las vainas encontradas en el lugar del crimen parecían confirmar la autoría del hecho por parte de personas idóneas en el manejo de armas. Los policías consideraron acertada esa posibilidad, la de que los autores fueran los militares de los que hablaba Isabelino Gavilán y los vecinos. El día lunes de esa semana, los hermanos Bedoya Martínez se presentaron en la sede del Ministerio Público en Luque, donde solo uno de ellos prestó declaración indagatoria. Cristian David hizo un relato sobre lo que supuestamente ocurrió la noche anterior, mientras que su hermano, Edgar Eugenio, se abstuvo de declarar ante la fiscalía. Los policías de investigación de delitos incautaron en poder de ellos una pistola marca Taurus de calibre 9 milímetros, de procedencia brasilera. Tenía en su cargador 5 cartuchos sin percutir. Los hermanos fueron sometidos a pruebas de parafina, nitritos y nitratos, además de alcotés, lo que arrojó resultado positivo en Edgar Eugenio. A partir de acá comienzan las sospechas en torno a los militares. Es decir, la policía y la fiscalía tenían una certeza, un tanto diluida, pero certeza sobre que podría orientarse hacia ellos la investigación. Dicho de otra manera, en una suerte de investigación criolla, no tenían a otros sospechosos. Revolviendo y revolviendo a la familia, a su entorno inmediato, ¿quién podría tener problemas con ello? ¿Quién otro podría venir y regarles más de 20 balazos en la casa? No había. Entonces ahí surgen dos teorías con respecto a la investigación. La primera tiene que ver con algunas denuncias que había en contra de la familia y que apuntaban al hijo de Catalina. La otra sospecha tenía que ver con un interés, una codicia como elemento. Y ese interés apuntaba a la propiedad de Catalina. Estas dos teorías eran manejadas por la Fiscalía y la Policía como el contexto, lo que podría haber sido el motivante de la venganza, el ajuste de cuentas. Ahora, ¿por qué estos vicesargentos podrían ser los responsables, los ejecutantes del disparo? Y porque de alguna u otra manera, en las dos hipótesis, eran los principales interesados. El factor común en ambas situaciones eran ellos. En uno eran ellos los demandantes, es decir, en la teoría que apuntaba al hijo de Catalina, y en el otro también estaban ellos como interesados. Ahí es donde comenzaban a hacer camino los investigadores, es decir, cada vez había más seguridad en torno a que podrían ser estos vicesargentos, hermanos ellos, los responsables del doble asesinato. La investigación. Una deficiente investigación fiscal tardó demasiado tiempo en tener avances. Esto permitió a los sospechosos de alguna forma eludir durante muchos años a la justicia. En realidad, en la investigación no había casi nada de actos investigativos. El Departamento de Investigación de Delitos de la Brigada Central se encargó de colectar algunos testimonios de vecinos. Ellos aseguraban que los militares constantemente mantenían en zozobra el barrio, hacían disparos al aire intimidatorios y actuando con una irracional violencia cada vez que el alcohol los sucumbía. Los familiares y vecinos de las víctimas dijeron a los investigadores que, especialmente con la humilde familia de Catalina e Isabelino, tenían constantes roces porque eran vecinos contiguos del humilde hogar. Yo traté de rastrear a los testigos, de ir a buscarle a cada uno en su casa y mira que casi nadie quería declarar porque todos tenían miedo. Los vecinos y familiares de las dos víctimas.
No se hizo una reconstrucción de los hechos en esa causa. No se hizo una planimetría. No se hizo un levantamiento exacto de evidencia. El arma que se incautó del lugar de los hechos desapareció de Limabel. O sea que imagínate, era pelear contra la corriente porque pruebas no tenía. Isabelino dijo a los policías que desde hacía tiempo estos militares los hostigaban porque pretendían sacar de la casa, ya que estaba situada en medio del vivero y la casa de uno de los militares. Tiempo antes les ofrecieron dinero, pero como la familia no quería vender, los amedrentaban constantemente. Lo que teníamos era la certeza de que habían 2 víctimas. Yo no conocí la investigación, como te digo. Yo asumí recién para el juicio oral y público. Tuve que ir varias veces a la casa de los testigos para rogarle que se animen a declarar. Conseguí que declare el hermano el hijo de la víctima, y el marido, el que era marido de la víctima. Después el resto no aparecieron para declarar. Aunque se escondieron detrás de un arbusto en una zona boscosa frente a la casa de la familia Gavilán Cáceres, los lugareños aseguraron que pudieron verlos escapar de la zona cuando los disparos mermaron. Y ahora vamos a enfocarnos en la hipótesis de lo que era eso primero que les había comentado. Derlis como el objetivo de estos 2 hermanos, los 2 vicesargentos. Ellos supuestamente, cansados de ser víctimas de robo constante, pusieron ojos sobre Derlis. Acusaban a este de ser el responsable de esas desapariciones, de esos hurtos seguidos que tenían en la casa. Y de ahí supuestamente el ataque a balazos. Es decir, llegó un momento en que rebosó la paciencia o llegó hasta ese límite que decidieron ellos hacer justicia por mano propia. Fueron los hermanos y ejecutaron esos balazos. Fueron los intimidatorios, quisieron no matar a Derlis y a la madre. Esa era una cuestión que la fiscalía tenía que probar. La segunda teoría en el desarrollo de la fiscalía y la policía. Los acusaron de ladrón. La supuesta motivación de los militares para cometer el crimen, expuesta por familiares y vecinos de la zona, no coincidió con la que dieron Edgar y Cristian Bedoya Martínez al ser detenidos. Sus padres también salieron al paso de las acusaciones, con una situación un poco confusa para explicar el homicidio. Eugenio Bedoya y Felicia Martínez, padre de los militares, dijeron que sus hijos eran inocentes y en principio alegaron que las víctimas se mataron entre ellas. Llegaron a declarar ambos en juicio. Además, solicité la separación de los mismos al momento de la declaración a fin de que no se contamine uno de los declarantes con el otro. Y hubo también inconsistencias en las declaraciones. Estas personas estaban jugando goles, estaban alcoholizados, y a uno de ellos se le cayó un celular y ellos creyeron que ese celular que se le cayó, este muchacho, uno de la víctima en este caso, fue el que le robó. Entonces ellos se fueron a gritar en la casa ajena y ahí sacaron sus armas y dispararon por toda la casa. La casa fue literalmente acribillada. Pero la versión de los padres también era contradictoria a la de sus hijos. Según los vicesargentos, la familia Gavilán se dedicaba a realizar robos a domicilio. Supuestamente el sobreviviente y otros 3 primos ingresaron a la casa de los Bedoya en una ocasión. Justamente lo que nosotros muchas veces pregonamos es de que aquellas personas quienes se dedican a la recolección justamente
solamente realicen eso. Sabemos de que muchas veces ellos sobrepasan eso en llevar, digamos, otros objetos, justamente cuando los dueños de casa no se encuentran en su domicilio. Un montón de incidentes y apelaciones que hicieron que el juicio se retarde. Mira que cuánto tiempo tuvo desde que se cometió el hecho hasta que se realizó el juicio, fue larguísimo. Estas personas tuvieron un sobreseimiento del provisional. El fiscal anterior había pedido un sobreseimiento para estas personas. El robo ocurrió meses antes del asesinato y los acusaron de haber robado 3 millones de guaraníes, joyas y un arma de fuego, pero que solo uno de los implicados fue detenido y llevado a prisión. Solamente sé que había ya varios problemas entre ellos. Son personas de muy pocos recursos económicos y en realidad la otra familia, la familia de los militares, eran personas de buen pasar económico. Los militares dijeron que el joven fallecido tenía muchas denuncias por robo y que ya estaban cansados de que a diario ingresara a cualquier casa a robar. Supuestamente por estas denuncias, los lugareños juntaron firmas para que la policía los detenga, pero no tuvo la suficiente repercusión. Pero esta situación no iba a terminar en cuanto a cosas llamativas, raras, aquí. Se iba a poner aún más complicado para la Fiscalía y la Policía. De hecho que ahora iba a comenzar la parte más compleja de todo ello. Cuando detuvieron a los hermanos, ellos incautaron las que al ser armas de uso militar, la Fiscalía, ¿qué hace? Lo remite por orden a un polvorín, a un depósito de armas, y esto es Dimabel. Lo que sucedería es que uno de estos sospechosos estaba asignado o trabajaba, dicho de otra manera, en la Dimabel. ¿Qué sucedería después? Fíjense. Desapareció el arma. Durante el largo proceso judicial, la investigación se encontró con varios tropiezos. Uno de ellos incluso puso en riesgo la posibilidad de condenar a los autores. El caso, que empezó con el fiscal Andrés Arriola, quedó cajoneado por varios años, luego de pasar varias oficinas fiscales. A inicios de la pandemia del COVID en el año 2020, la causa fue tomada por la fiscal Sandra Ledesma. Intentando colectar las diferentes evidencias, tropezó con una de las circunstancias más extrañas: la desaparición del arma perteneciente a los militares. La pistola Taurus, de procedencia brasileña, quedó en uno de los depósitos de la Dirección de Material Bélico Dimabel, donde llamativamente uno de los hermanos desempeñaba sus funciones. No había prueba física, no teníamos dos armas incautadas, había una sola arma incautada y la única arma incautada que teníamos se perdió llamativamente también de Dimabel. A mí me costó mucho porque era una carpeta muy pequeña, con muy pocos actos investigativos, sin declaraciones testificales, sin pericias, no había una sola pericia en la carpeta. Entonces, prácticamente tuve que usar lo que tenía. Lo único nuevo que pude dar ingreso como una prueba a fin de tener la medición de la prueba fue justamente el informe que me remitieron de Viñajuel, donde me habían comunicado que ellos estaban recluidos ahí y que estaban cometiendo otros hechos punibles.
Para un nuevo avance investigativo, la fiscal visitó también la cárcel militar de Viñascué, donde encontró que los militares cumplían arresto, pero por una situación que no tenía mucho que ver con el doble crimen. A mí me llegó un informe que yo presenté como incidente, como que te dije, se aplica como prueba de que estas personas estaban trabajando de usurero y estaban secuestrando tarjetas de crédito de otros militares, estando ellos detenidos. Y que en una de las habitaciones donde estaba detenido uno de ellos, creo que se encontró cocaína o algo así. Ellos estaban cumpliendo ahí su prisión preventiva por el homicidio. Y estando cumpliendo en Viñascué su prisión preventiva del homicidio, que ellos cometen otros hechos punibles nuevamente. Es más, se le incautó arma de fuego, estando ellos privados ya de su libertad. En el 2021 hubo muchos intentos de hacer el juicio oral, pero cada vez que se iba a hacer el juicio oral, los abogados de estos muchachos recusaban, apelaban, reponían, apelaban de vuelta, llevaban hasta la corte, traían de vuelta. Entonces, y en ese lapso que fue que me llega el informe de que ellos estaban aún recluidos cometiendo hechos punibles, ahí es donde yo me percato que ellos estaban recluidos en una cárcel militar, siendo que ellos tenían que estar en una cárcel totalmente normal, igual que cualquier otro procesado. Supuestamente estaban recluidos en Viñascué, pero si podían cometer hechos punibles estando presos, porque evidentemente tenían libertades que no debían de tener. Ahí es donde yo me percato, ¿verdad?, que ellos estaban en una cárcel, digamos que especial, y donde solicito inmediatamente que sean trasladados a la penitenciaría de Tacupú, y el juez hace lugar. Ahí recién es donde ellos pasan a una verdadera penitenciaría como cualquier otro civil. Y ahora vamos a hacer la última pausa en escena del crimen. ¿Cómo iba a terminar todo esto? ¿Quién diría que después de muchos años recién estas personas podrían ser juzgadas después del paso de varios agentes fiscales debido a la dilación de la investigación? Bueno, se los voy a contar en detalles a la vuelta de esta última pausa en escena del crimen. Llegamos a la parte final de Escena del Crimen y falta todavía el último capítulo, la parte final de esta historia de Catalina y Derlis, madre e hijo que fueron asesinados en julio del año 2014. Ellos estaban frente a la casa tomando mate cuando más de una veintena de balazos que provenían de armas de uso militar les cegaron la vida. Ya después en el hospital de Luque se constató la muerte de ellos por shock hipovolémico. Esto al menos fue el certificado que dio un forense. Es decir, la brutalidad de esos disparos hacen que mueran por desangramiento. Que son los hermanos militares vicesargentos de aviación que aparentemente tenían inconvenientes con la familia, con Catalina y con Derlis, pero principalmente, al menos según una de las hipótesis principales, era Derlis el que era el objetivo de estos hermanos. Se decía por ese entonces que Derlis supuestamente habría entrado varias veces a la casa de estos hermanos y les robó. Entonces, en venganza, ellos fueron y balearon la casa. Lo llamativo de todo esto es que las armas que la fiscalía incautó de estos militares desapareció del depósito de Dimabel. Dicho sea de paso, uno de estos hermanos trabajaba en Dimabel, estaba asignado ahí.
solo uno fue condenado. Aunque la Policía Nacional siguió su hilo investigativo en busca de más pistas que puedan demostrar la autoría de los detenidos, el caso que comenzó con el fiscal Andrés Arriola fue saltando de mano en mano, de fiscal en fiscal, hasta que cayó en la oficina de la abogada Sandra Ledesma. O sea que el procedimiento desde el principio, desde el vamos, ya se hizo mal. Eso es algo que hay que admitir. Nos fuimos a un juicio oral con una investigación deficiente. Yo no puedo negar eso, porque a mí no me gusta tapar nada. La fiscal tuvo a su cargo desempolvar la carpeta fiscal y colectar nuevamente todos los elementos para demostrar que los dos militares tendrían algún tipo de vínculo con el asesinato. Poco antes que la causa llegara al punto de no retorno para la extinción del caso, la fiscal consiguió acusar y 8 años después del doble crimen, finalmente los sospechosos se enfrentaron a un tribunal, aunque solo uno de ellos sería sentenciado. Ese es uno de los motivos por el cual el tribunal utilizó para absolver a uno de ellos, porque nadie pudo visualizar a uno de ellos con arma. Al que se le visualizó con el arma sí fue condenado, y al que no se le pudo, no había testigos que le hayan, o testigos que se hayan animado a declarar, entonces a ese se le absolvió. Se logró una condena después de mucho tiempo, cuando la causa estaba a punto de extinguir, de prescribir. Corríamos contra todos los riesgos y contra todos los pronósticos. Uno de los testigos principales de la parte acusatoria fue justamente Isabelino. Él, prácticamente sumido en la depresión, se refugió en el alcohol para dejar atrás la tragedia. Fue rescatado por el Ministerio Público para prestar su declaración en juicio. En realidad encontramos a una persona bastante castigada, diría yo, tanto económicamente y emocionalmente, porque a nosotros nos costó mucho que él vaya a declarar. Era una persona que estaba sufriendo mucho, y fue él inclusive que nos comentó que personas se habían acercado también a él, inclusive a ofrecerle dinero para que no vaya a declarar. Aún así él tuvo la fuerza, sacó fuerza para ir a declarar, y con mucho miedo fue a declarar. Mira que estas personas son los familiares de estas personas, son vecinos de él. Él tenía mucho miedo a que justamente uno de ellos salga y vuelva a ocurrir algo peor. Punto final de esta historia de escena del crimen. Lastimosamente, quizás algunos errores, y otra vez una institución bastante grande que protege o es cómplice a la hora de investigar a los propios, quizás poniendo tropiezos o no siendo diligente a la hora de colaborar con la investigación, pudo haber generado una blanda pesquisa, y esto es responsabilidad compartida entre varias instituciones, militares, policías y Ministerio Público, porque no puede ser que después de 5 fiscales se haya obtenido, digamos, el juicio oral recién, ¿verdad? Después de 8 años. Una vergüenza verdaderamente para una investigación que tuvo que tener su resultado diligente en poco tiempo. Lástima y una tristeza para la familia. Vaya respeto para los deudos de ambos. Cerramos escena del crimen en este capítulo, claro. Usted va a poder encontrar todos ellos de esta nueva temporada en nuestro canal de Unicanal en YouTube. Nos reencontramos la próxima. Adiós.